Good afternoon, sir high school students, parents, and all Coprodeli San Juan Macías family. Buenas tardes, alumnos del tercer año de secundaria, padres de familia y toda la familia Coprodeli San Juan Macías. Welcome back to your English class. Bienvenidos nuevamente a su clase de inglés. But before we start, we need to get in touch with God. Antes de empezar, tenemos que ponernos en contacto con Dios. Y por esa razón vamos a hacer unos pedidos también por las personas que están pasando momentos muy tristes a consecuencia del COVID-19. ¿Okay? Vamos a comenzar. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear God, please give strength to all those people that are suffering for the COVID-19. Not only the person who had this virus, but also for their families that see all this pain in them and they need the strength to afford this virus. Okay, and also thank you for one more day of life, and please give us strength and help to all the families of our friends and relatives. Okay. Thank you, God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ok, ahora sí estamos listos, ya estamos en presencia del Señor y podemos comenzar con nuestra clase. Let's start. The purpose of this class is to make sentences now in negative. Last class we start with the affirmative form of the simple present. La clase anterior fue hacer oraciones en presente simple, ¿cierto? Afirmativas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que convertirlas en negativos. Tenemos que usar las formas negativas de la tercera persona y recordar la primera y la segunda persona. ¿Cómo hacíamos las oraciones afirmativas? Como un repaso, y de ahí convertirlas a negativa. Muy bien, ese es el propósito de esta clase. So let's start. Vamos a comenzar with the subject I, we, you, y they. We are gonna see some verbs and also some complements, but using the leisure activities. Okay? Vamos a ver algunos verbos relacionados a nuestros pasatiempos, a nuestras leisure activities, con sus complementos. When we want to make a sentence, affirmative sentence in simple present using our leisure activities, we just need to follow the structure. We need to follow the subject, the verb in the base form, and then the complement. Tenemos que seguir la estructura, ¿cierto? Para hacer las oraciones en simple present. Vamos a comenzar con el verbo serve. I serve. I serve what? Please. I serve out. I serve pictures. I serve to music. I serve the internet. I serve a bicycle. I serve a movie. Or I serve a guitar. The best option is the internet. Perfect. Now we complete our sentence using a simple present form and a leisure activity. I serve the internet. Perfect, very easy, no? And then we're gonna choose another verb. Listen. We listen. We listen out. We listen pictures. We listen to music. We listen a bicycle. It could be, no? You listen a movies, maybe. You listen a guitar, can be, no? But the best option is listen to music. Mejor alternativa, listen to
Okay, so we have two sentences already. I surf the internet, we listen to music. Then we're gonna see another verb. Draw. What is draw? You draw a picture. Oh, sorry, I give you already the answer, no? So go ahead, start to there, no? You draw, a pictures. You draw pictures. And that was a bonus track, no? Fue un bono. Now we are gonna use the verb, eat. They eat. They eat out. They eat a bicycle. I can eat. They eat movies. No, I don't think so, no. They eat guitars. No. What is the best option? The best option is eat out. Comer afuera, no? And remember that I think you're working with me, right? You're giving me the answers. You're watching here. I'm just performing what you want to say. Acuérdense que ustedes son los que tienen que interactuar. ¿Okay? Yo hago las preguntas y ustedes son los que tienen que ir respondiéndome, ¿no? Acá yo solamente soy el que performa, el que hace la acción nada más, ¿no? Pero ustedes también ya en casa tienen que ir practicando esa forma, ¿no? Very good. Now, it's ready. We have all sentence in affirmative form. I surf the internet. We listen to music. You draw pictures. And they eat out. Perfect. These are in a simple affirmative form. Now we are going to change it into negative form. Okay, so let's change into negative this affirmative form. I want to start with, sorry, 1 minute please. I'm going to start with the subject we. So when we want to make a negative, we just need what? ¿Qué necesitamos para hacerlo negativo? The most common mistake is using this expression. Do you think it is okay? ¿Crees que está bien? ¿Por qué? A ver, podemos utilizar esto, podemos utilizar dos verbos juntos. Acuérdate que are es un verbo, pertenece a la familia del verbo to be. Y en el verbo to be tenemos tres formas del verbo to be, ¿no? El verbo to be para I es am, para we, you, they es are, y para tercera persona que es he, she es is, ¿cierto? Y este es el error más común que a veces cometemos, ¿no? Are es un verbo, listen es otro verbo. Dos verbos no pueden trabajar juntos, en especial con el verbo to be y otro verbo. No pueden trabajar juntos. Entonces, aquí no podemos utilizar aren't, ¿ok? Aquí vamos a utilizar el auxiliar do. Do y la negativa not. Ahora sí, esta es la forma correcta de hacer una oración en negativo. We don't listen to music. We don't listen to music. Muy bien. Como les dije, el auxiliar do más la negativa not están contraídos. Están formando un solo sonido, don't. Pero la forma completa es do y la negativa not. Do not. ¿Vieron qué fácil es? Solamente necesitamos acordarnos que vamos a utilizar un auxiliar y de ahí la negativa not. Y el verbo va a ir en su forma básica. I do not surf the internet. We don't listen to music. Y entonces seguimos con you. Vamos a utilizar el mismo auxiliar. You don't draw pictures. You don't draw picture. Y finalmente, they
don't eat out. Muy bien, entonces acuérdense, tenemos el auxiliar I, we, you y they, perdón, el sujeto I, we, you y they, el auxiliar do, porque estamos trabajando con estos 4 sujetos, y la negativa not, que su forma completa es do, not, y su forma contraída es don't. Y el verbo va a ir siempre en su forma básica, tanto en la forma afirmativa como en la forma negativa. Now it's time to make sentences using the other subjects, right? We're missing she, he, it. These 3 subjects belong to the third person. Estos 3 sujetos pertenecen a la tercera persona. Remember, ¿ok? Recuérdenlo siempre, memoricen esta información, ¿no? He, she, it, tercera persona. Y es el único caso en el que los verbos cambian, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar our subject she y vamos a hacer nuestra oración afirmativa. Primero afirmativa, como recordando cómo hacer o cómo formular las oraciones en afirmativo, ¿ok? Watch. Let's spell it. Deletremos. W-A-T-C-H. Remember the rule. ¿Se acuerdan la regla? Entonces, ¿a qué regla pertenecerá? ¿Se acuerdan? Habían 3 hileras, ¿no? 3 reglas básicamente. La primera era los verbos en general, simplemente se le agrega la S, ¿no? Después, en la segunda regla era, si el verbo terminaba en Y y antes de Y había una consonante, se reemplazaba la Y por una I latina y se le ponía ES, ¿no? Muy bien. Y la última era todo verbo que terminaba en CH, SH, doble X, en X, doble S, se ponía, ¿qué se ponía? Vamos a ver. Entonces, she watch se convertiría en watches. Muy bien. She watches. Y ahora, ¿con qué complemento podemos juntarlo, no? Podemos emparejarlo. Which was the complement we can match. Okay? She watches out. Not think so. Watches to music. I don't think so. The internet. Not so good. Pictures, maybe. A bicycle. She watches bicycle. A bicycle could be. She watches movies. And she watches guitar. The best option is movies, ¿no? La mejor opción es movie. She watches movies. Ella ve películas, ¿no? Then we have another verb. I'm gonna choose the verb ride. Ride. And remember is one of the general rules, ¿no? Es una regla general, ¿no? Y aparte yo les comenté que todo verbo que terminaba en la vocal E, simplemente se le agregaba una S, ¿cierto? Entonces ride se convierte en rides. What we can ride? We can ride out, to music, the internet, pictures, a bicycle, or guitar. The best option is a bicycle. Rides a bicycle. He rides a bicycle. Then we are going to choose another verb. Play. Very good. Play. Now, according to the rule, which one we need to write? S or we need to write IES? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a recordar la regla que lo acabo de repetir, ¿no? Que acabo de decir. Decía que todo verbo que terminaba en Y, ¿cierto? Y antes del Y había una consonante, se reemplazaba la Y por una I latina y se agregaba ES, ¿cierto? Entonces, vamos a deletrear play. ¿Se aplicará con esta regla?
Vamos a ver. P-L-A-Y. Very good. Ok, ¿cumple alguna de las partes de la regla? Sí, ¿no? Es un verbo que termina en Y, ¿cierto? Muy bien, hasta ahí vamos bien. ¿Qué hay antes del Y? ¿Es una consonante o es una vocal? ¿Is a consonant o is a vowel? A is a vowel, ¿cierto? Entonces no aplica esta regla, ¿no? No le ponemos el IES, simplemente le ponemos la S. Muy bien. ¿En qué caso podríamos ponerle IES? En el caso de study, ¿no? Que es estudiar. Study termina en Y y antes del Y hay una consonante y es la consonante D. Ahí sí se aplica y tendríamos que poner study, studies. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿qué nos falta ahora? Ah, el complemento, ¿cierto? It plays, what it plays? Out. It plays to music. It plays the internet. It plays pictures. Or it plays a guitar. The best option is guitar. It plays guitar. Very good. So now we have the sentences in the third person affirmative form. Tenemos las oraciones en tercera persona de forma afirmativa. Recordando y utilizando las reglas, ¿no? El verbo watch termina en CH, por eso se le agregaba ES. El verbo write está considerado entre los verbos de la regla general, que simplemente se le agrega la S. Pero aparte de eso, yo les indiqué que si el verbo terminaba en E, simplemente se le agregaba S, ¿no? Otra para verlo más fácil, ¿no? Y en el caso de place, se consideraba un verbo general o regular, pues no aplicaba la regla, ¿no? ¿Cuál era la regla? Que cuando había un verbo que terminaba en Y y antes del Y había una consonante, se cambiaba y se ponía IS, ¿no? En este caso de play no aplica, por eso simplemente se le agrega la S. Muy bien, ahora tenemos que cambiar estas oraciones afirmativas a negativas. Vamos a verlo. Al igual que trabajamos con los sujetos I, we, you y they, vamos a trabajar con un auxiliar. ¿Ok? Pero antes de mostrarles el auxiliar, les quiero mostrar con lo que comúnmente se equivocan, ¿no? Otra vez, se confunden o utilizan el verbo to be en su forma negativa, ¿no? Dicen, she isn't watches movies, ¿ok? Bueno, como les dije, en el caso de los otros sujetos, dos verbos no pueden trabajar juntos, ¿no? Por más que estén con la negativa en este caso, ¿no? O no puede trabajar el verbo to be con otro verbo específicamente, ¿no? En este caso. Pues no tendría sentido la oración, ¿no? She isn't watches movies. Ella, acuérdense que el verbo to be es is, cero estar. Entonces, ella es ver, en este caso no ver, películas. Suena muy robótico, suena como la película de Tarzán, ¿no? Muy bien, entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar el auxiliar does. Vamos a utilizar el auxiliar does en vez del verbo to be, ¿no? Y como estamos utilizando el auxiliar does, ya no es necesario cambiar el verbo, ¿ok? El verbo va a trabajar en su forma básica, ¿no? De watches se convierte nuevamente a watch. Entonces, tendríamos la siguiente oración, ¿no? Esta sería la correcta forma de hacer una oración en tercera persona de forma negativa. She doesn't watch movies. ¿Ok? Acuérdense que como ya estamos utilizando el auxiliar, ya no necesitamos el ES. Ya le hemos quitado, ¿no? Pues el auxiliar va a tomar o nos va a indicar que estamos trabajando en tercera persona. Y el verbo vuelve a su forma original. Muy bien, entonces, demos
ya vemos cómo hemos formado de forma contraída, ¿no? Entonces, acá ya hemos visto la forma contraída, doesn't. Y acá vamos a ver la forma completa, que sería does, el auxiliar, pues estamos trabajando con tercera persona, la negativa not. Muy bien, vamos a poner la negativa not. Y el verbo. Acá, como estábamos trabajando en la forma afirmativa, teníamos la S, ¿cierto? Write, forma afirmativa, writes, ¿cierto? Pero como estamos trabajando con el auxiliar does, esta S ya no es necesaria. Y trabajamos con el verbo en su forma básica. Entonces tenemos la siguiente oración. He does not ride a bicycle. He does not ride a bicycle. La forma contraída, she doesn't watch movies. Muy bien. Y finalmente tenemos con it. It también trabaja con el auxiliar doesn't, ¿no? Que es la forma negativa. It doesn't. Y como ya tenemos el auxiliar delante de la negativa, vamos a cambiar el verbo de plays solamente a play. Vuelve a su forma básica, a su forma original. It doesn't play guitar. Muy bien. ¿Vieron qué fácil es trabajar de forma negativa el simple present? Muy bien. Simplemente tenemos que acordarnos de qué auxiliares utilizamos cuando trabajamos con otros verbos, no cuando trabajamos con el verbo to be. Con el verbo to be se trabaja de otra forma. ¿Han visto lo que les enseñé? Isn't and aren't. Ahí, cuando se quiere hacer una oración en negativo, el verbo trabaja directamente con el negativo, ¿no? Is not, are not. Muy bien. La forma contraída, isn't y are, ¿no? Pero en este caso, como estamos trabajando con otros verbos, vamos a utilizar el auxiliar do, en el caso de I, we, you y they, does, doesn't, en el caso de tercera persona, she, he and it. Muy bien. Ahora, as a homework, como tarea, les he puesto un texto, ¿ya? En ese texto van a tener que identificar los verbos, son 12 verbos. Yo les he puesto un ejemplo, ya, entonces tendrían que identificar 11 verbos que están en tercera persona y cambiarles, de acuerdo a la regla que hemos visto en la clase anterior, cambiarle y corregirlos. Mejor dicho, corregir esos verbos, ¿no? Entonces te faltaría corregir 11 verbos que están en tercera persona. Tienes que identificarlo. Y después, con esos verbos que has identificado, vas a tener las oraciones, ¿cierto? Una oración. Vas a utilizar o vas a hacer esas oraciones, esas oraciones que has arreglado el verbo en tercera persona, lo vas a poner de forma negativa. Vas a hacer oraciones con esa información, vas a cambiarlos a negativa. Puedes utilizarlo en tercera o puedes utilizarlo en los otros, en primera, segunda o tercera persona. Puedes utilizar cualquier sujeto, pero tienes que variar el sujeto, no simplemente utilizarlo en tercera persona, para así saber y acordarnos cómo utilizar o en dónde utilizar, ¿no? El auxiliar do y en dónde utilizar el auxiliar does. Así que, muy bien, la tarea ya va a estar en el Google Classroom. Pueden observar el video ahí también, si en caso tienen alguna duda. Y tienen el grupo de WhatsApp, me pueden escribir a través de él si tienen alguna otra duda o inquietud. Well, thank you for your attention. I hope you enjoyed my class. See you next class. Bye bye. See you at 4 o'clock. Bye bye.